Bueno, yo les voy a hablar del artículo número 20, el derecho a la libertad de expresión. Este derecho nos garantiza que cualquier persona puede expresarse libremente, a dar o recibir información veraz o imparcial, a formar medios masivos de comunicación. También les voy a hablar de la Ley 586 del 2000. Con la llegada de esta ley se constituye que el 13 de agosto de todos los años sea el Día de la Libertad de Expresión. También de que todas las instituciones sindicales o sociales que formen parte de los medios masivos de comunicación realicen foros o conferencias sobre estas para estar más cerca de lo que se trata este derecho. Para ello les voy a explicar dos ejemplos. El primer ejemplo consiste en la paz familiar. La paz familiar se viola en el momento en que ocurre un disgusto de padres e hijos o incluso entre los mismos hermanos y no existe ningún tipo de diálogo. Ahí se está violando el derecho a la paz. Si hay un diálogo, esto significa que pueden conllevar una paz familiar buena. El segundo ejemplo es paz de cultura. La paz de cultura consiste en personas ya sean de diferente raza, diferente género, diferente pensamiento o incluso con una discapacidad sea física o mental, comparten sanamente entre ellos y no existe ningún tipo de discriminación. Bueno, pues hoy les vengo a traer dos ejemplos en donde evidenciamos la paz. Pues la buena convivencia es es uno de los factores más importantes para tener paz, pues debido a que si tenemos una buena convivencia con nuestros padres, con nuestros amigos, pues esta paz se va a respetar. Por ejemplo, si un vecino presenta un inconveniente con otro o un amigo, pues lo primero que se debe ir a buscar es el diálogo. Pues sí, como primera instancia, dialogar y así aportando soluciones para llegar a una convivencia sana, que pues donde se vea reflejada la paz y no discusiones. Otro ejemplo, pues que ya es más como hacia la persona, pues como sabemos las personas acumulan mucha carga de estrés y ansiedad. Pues una solución para liberar estas emociones y sensaciones negativas eh, hacia nosotros, sí, en nuestro cuerpo, porque la mayoría, la mayoría acumula estrés, pues es necesario eh, librar estas emociones y sensaciones negativas, de dedicar un tiempo a solas para meditar, reflexionar y pues así llegar a conseguir una paz interior. Casos de la vida real. Este caso fue elaborado por John Jairo Mayorga Suárez el 4 de septiembre del 2018 contra la Presidencia de la República y las autoridades de comunidades indígenas. John Jairo Mayorga Suárez fue condenado a 40 años de prisión por las autoridades de comunidades indígenas por haber cometido homicidio contra el señor Venancio de la vereda Barondillo en el 18 de abril del 2013. Este hombre era perteneciente a una comunidad indígena, él hacía guarda y era médico. John Jairo Mayorga Suárez, por medio de esta tutela, reclama su derecho a la paz, ya que en el 2016, con los gobernadores y las FARC, se firma un acuerdo por la ley 1820 de que miembro que lleve menos de 5 años en la privación de su libertad debe ser trasladado a la zona veredal para que éste pueda socializar con demás personas y pueda llevar una vida normal considerando su libertad condicional. En las consideraciones, evalúan el caso de John Jairo Mayorga Suárez para que éste sea sometido o que él puede ser sometido a los tratamientos de paz por medio de las FARC.
En la decisión resuelve, amparan a John Jairo Mayorga Suárez por medio del Tratado de Paz, y pero aún así le dejan a las autoridades de comunidades indígenas que lo custodien y que bajo las culturas y las costumbres de ellos, John Jairo Mayorga Suárez termine de llevar esa condena para que así pueda ser evaluada o pueda ser una decisión tomada de que él se quede en libertad condicional. Bueno, pues les vengo a exponer sí, a exponer y a darles a conocer el caso número de tutela 22695, el cual se realizó en Santa Fe, Bogotá, Distrito Capital, en mayo 25 de 1995, el cual el señor Ricardo Prieto Rosso formula demanda contra el señor Fernando Escobar, el cual era el representante legal del autódromo de Tocancipá. Estaba ubicado en ese sitio. En esta acción de tutela se evidencia que en el autódromo se realizaban carreras de vehículos y debido al ruido ocasionado por estos, el señor Ricardo decide que se están vulnerando los derechos como la tranquilidad, el derecho a la salud y pues de tener un ambiente sano. Pues el señor Ricardo, al momento de exponerle esto al juez, el juez toma como medida suspender las actividades que se realizaban en el autódromo. Eh, hasta las 10 de la noche tenía hasta las 10 de la noche podían realizar estas actividades. Ya a las 10 tenía que ser cerrado el autódromo. Eh, ya que pues no se puede cerrar porque el señor Fernando está en todo el derecho a tener libertad de empresa y pues libertad de trabajo. Así que pues la conclusión a la que llegó el juez es que pues el señor Fernando pues podría abrir su autódromo, pero pues hasta las 10 de la noche para que tampoco se vulneraran los derechos del señor Ricardo y pues de la comunidad, pues ya que vemos que el señor Ricardo pues es el que decide tomar acciones sobre el autódromo y pues llevar esto a una tutela. Pero pues los derechos no solo se están vulnerando los derechos de él, sino de toda la comunidad. Pues entonces el juez decidió que el autódromo pues no lo iban a cerrar, sino que hasta las 10 de la noche iba a estar en funcionamiento. Y pues esta fue la conclusión que llegó el juez, centrándose en el fin de garantizar el derecho a la tranquilidad y el ambiente sano y pues también centrándose en garantizar el derecho al trabajo y a la libre empresa. Bueno, ahora les voy a hablar del derecho a la paz. Es un derecho humano del que todos somos titulares, a ser educados en paz y para la paz, en un entorno seguro. Ahora, también les voy a hablar de la ley 975 del 2005. Esta ley facilita el tratado de paz y todo su proceso en la reincorporación de personas o de grupos al margen de la ley. También garantiza todos los derechos de las víctimas. Un ejemplo de libertad de expresión es cuando a un periodista no se le permite realizar su trabajo de manera eficaz y se le es callada su voz por decir una verdad al público. Estamos vulnerando su derecho a la libertad de expresión. Otro ejemplo es cuando nosotros expresamos nuestras opiniones, ya sea en el ámbito de la política, de la salud, de la educación. Estamos ejerciendo ese derecho, siempre y cuando no violemos el derecho que las demás personas tienen sobre el mismo. Otros de los ejemplos que tenemos para la libertad de expresión es cuando eres una persona libre y eres capaz de difundir o divulgar tu orientación sexual, así lo hagas por medio de una red social o lo hagas públicamente. Otro ejemplo que podemos
observar también sería cuando eres partícipe dentro de un debate, dando tu opinión a conocer, también estás dando tu derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso T089 del 1 de marzo de 2019. Esta es una acción de tutela de Hernán Darío Ospina Reyes en contra de la Universidad Santiago de Cali. Hernán Darío es un estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad Santiago de Cali. En el transcurso del año 2017, la universidad decide cambiar la modalidad de algunas asignaturas de presencial a sesiones virtuales. Ante esto, Hernán Darío estuvo en la emisora Pacífico Noticias mostrando su inconformidad respecto a la decisión que se había tomado. La universidad decide abrir un proceso disciplinario en contra del estudiante, manifestando que sus afirmaciones estaban afectando el buen nombre de la institución. El consejo de la facultad decidió cancelar la matrícula por 2 semestres. Hernán Darío apeló esta decisión, pero el consejo académico decidió confirmar el fallo. Con esto Hernán Darío interpone una acción de tutela, ya que considera que la cancelación de la matrícula es una arbitrariedad y están siendo vulnerados sus derechos a la libertad de expresión, ya que en el artículo 20 de la Constitución Política, la libertad de expresión se consagra como una garantía que tienen las personas para poder manifestar su derecho, sus pensamientos y opiniones sin censura. La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional decidió que iban a ser revocadas las 2 sentencias de los juzgados anteriores, donde se habían negado el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta y a la educación. Y a su vez, la universidad debía reintegrar al estudiante inmediatamente e implementar mecanismos de nivelación para las materias que él había dejado de ver. Otro de los casos que podemos observar en la libertad de expresión es el caso 102 del 2019. Este caso fue publicado el 8 de marzo del 2019 y nos cuenta que el 7 de abril del 2018 la señora Karen Páez tuvo conocimiento de que la señora Lina Gómez publicaba en su cuenta de Facebook afirmaciones injusticiosas acerca de la población que vivían en dicho pueblo. Todo esto siempre era basándose con unas capturas de pantalla en la cual registraba el nombre de usuario y obviamente la fecha y hora en que los publicaba. Bajo el marco legal, el derecho a la libertad de expresión se define como la garantía que tiene toda persona para poder recibir o expresar o difundir información o ideas por cualquier medio sin ser molestado o sin tener alguna restricción con la censura previa. De acuerdo a la acción de la tutela formada por la señora Karen Páez contra Lina Gómez, a la Fiscalía General de la Nación deciden que investiguen si los comentarios realizados no solo por ella, sino también por otros usuarios de la red social que aparecían en Facebook en el muro de dicha accionante deben ser tenidos en cuenta como amenazas contra la señora Karen Lorena a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad y su integridad personal, no solo de ella, sino también de su familia, ya que de ellos esos comentarios fueron vulnerados contra la señora Karen Páez.